En esta ocasión tenemos el siguiente video, el cual nos expondrá la importancia de por qué es absolutamente necesario desarrollar la planeación de proyectos, sin importar la carrera o el área en la que se esté ejerciendo funciones de trabajo. Para dar inicio a nuestro video, comenzaremos con dos definiciones, las cuales son: planeación, término considerado a la realización de un estudio, evaluación y estimación concreta de un proyecto a realizarse. Proyecto, conjunto de actividades o partidas presupuestarias enlazadas de forma idónea para desarrollar un fin común. Dependiendo al tipo de servicios que estén destinados los proyectos, podrían ser de servicio público, construcción de túneles, alcantarillados pluviales y sanitarios, carreteras, líneas de conducción eléctrica, o de servicios privados, construcción de automóviles o líneas de trenes, inmobiliarios y construcción de aviones. De carácter educativos, deportivos y ambientales, o de cualquier otra índole. Ya hoy en día, por lo general, los grandes proyectos de desarrollo a nivel mundial, sus fondos son provenientes de entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización Mundial del Comercio, UNICEF, etc., los cuales siempre han producido fuertes exigencias en la ejecución y control de desarrollo de sus proyectos a las empresas que los ejecutan. Por consecuencia, si nosotros como empresas queremos desarrollar los proyectos de mayor trascendencia a nivel mundial, tenemos que estar preparados para satisfacer este tipo de preguntas. ¿Cómo determino los recursos humanos necesarios para satisfacer el desarrollo de este proyecto? ¿Qué recursos, equipos necesitaré en este proyecto? ¿Cuántos recursos materiales serán necesarios para el desarrollo de la obra? ¿Cuáles serán mis actividades más críticas? ¿Por cuál de ellas inicio? ¿Habremos iniciado de forma lógica el proyecto? ¿Los costos unitarios de mi partida presupuestaria están dentro de la realidad del mercado competitivo? ¿Cómo evalúo el tiempo del proyecto? ¿Corresponden los tiempos encadenados de las actividades con el tiempo total del proyecto? ¿Cómo garantizo que el tiempo de ejecución del proyecto concuerde con el planteado? ¿Cuál es el monto exacto que tendré que invertir para dar el empuje adecuado al proyecto? ¿Qué procedimientos debo implementar para crear un seguimiento adecuado del proyecto? ¿Cuándo recuperaré la inversión inicial realizada en este proyecto? Estas son solo unas cuantas de la inmensidad de preguntas que se realiza un gerente o director de equipo cuando no tiene una clara visión de su proyecto. Por lo que te exhorto a que seas uno más de los tantos profesionales que estamos realizando un desarrollo microscópico de la planeación de proyectos. Es decir, realicemos una planeación adecuada, recordando que no importa lo grande y mayúsculo que sea el proyecto, la clave imperará en desarrollar la fragmentación en porciones lógicas o partidas presupuestarias, lo que conllevará a una realización del mismo en algo mucho más simple. Siempre pendiente de que cuando decimos porciones lógicas, queremos puntualizar, nunca nos olvidemos de su contexto global, sabiendo que mientras más lógicamente dividido está el proyecto, más fácil se desarrollará su ejecución. La planeación de proyecto consta de dos partes importantísimas, las cuales son planificación y programación de proyectos. La planificación de proyecto consta de los siguientes pasos. 1. Lista de todas las actividades del proyecto. 2. Determinar las unidades en que se evaluará la cantidad de cada una de las actividades del proyecto. 3. Cálculo de las cantidades de cada una de las actividades del proyecto. 4. Determinar los rendimientos de las actividades del proyecto. 5. Análisis de costos unitarios de cada una de nuestras partidas presupuestarias.
Realizados los pasos de planificación y con estos costos unitarios multiplicados por cada una de sus partidas presupuestarias, podemos ya obtener de manera global el presupuesto general de nuestro proyecto. E inmediatamente iniciamos con la programación de proyectos, donde 1. Determinar los tiempos de cada una de las actividades y o partidas presupuestarias. 2. Crear un idóneo encadenamiento de cada una de las partidas con la debida colocación de sus predecesoras. 3. Desarrollar el diagrama de Gantt. 4. Determinar los procedimientos de CPM, método de la ruta crítica, para identificar las posibles rutas críticas del proyecto. 5. Identificar el uso de todos los recursos, concretizando cuáles tenemos en déficit y en exceso. 6. Determinar el uso de los recursos globales para determinar los montos mensuales de egresos del proyecto. 7. Evaluar gráficas de egresos mensuales y acumulados. 8. Determinar ingresos por venta de nuestro producto mensual y acumulado. Ya teniendo todos estos datos, se producen las diferentes operaciones y encontramos el tiempo y retorno del capital invertido inicialmente para el desarrollo del proyecto y los montos de beneficios esperados. Estos son los pasos que deben realizarse por cualquier equipo de profesionales antes de iniciar un proyecto, ya que estos le servirán de provecho máximo para él, su equipo y la empresa en la cual desarrollan funciones. Por lo que les sugiero que desarrollen las investigaciones y estudios adecuados para la correcta realización de la planeación de proyectos. Y además, invitándoles a adquirir este libro de planeación de proyectos, que gracias a los ejemplos que contempla dentro del mismo, les ayudará sobremanera para iniciar o mantener una cultura sana e idónea de organización empresarial. En espera de que este video y el libro, el cual se encuentra a la venta ya en la librería mundialmente famosa Amazon, les sirva de mucho provecho a los interesados en realizar una buena administración de proyectos. Ha sido un grandísimo placer haber compartido con ustedes este tiempo. Se despide Miguel Campuzano, a sus órdenes siempre.